Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 146 y lo he titulado con un título críptico que dice Spotify, suecos, pero pocos suecos. Veremos a lo que me refiero. La noticia ha salido hace poco tiempo en la prensa generalista, o sea que es algo que probablemente ya hayas oído en otros medios, sobre todo a nada que te guste un poco la tecnología. Spotify, el gigante sueco, la empresa líder en streaming de música en el mundo, echa a 1.500 empleados, que corresponde al 17% de su plantilla actual. Lo ha programado para enero. Y esto, como digo, ha salido en la prensa generalista, ha salido en los medios estadounidenses, en toda Europa, porque, como digo, es una de las empresas líderes del sector. De hecho, es una de las pocas que se está pegando codo con las gigantes estadounidenses. Al final, este tema de tecnología, estamos siempre hablando de Google, de Apple, de Amazon, de Meta, que es lo que antes se llamaba Facebook. Todos son empresas estadounidenses y en este sector tecnológico, donde hay tanta competencia y donde hay tanta innovación, pues que se haga hueco una empresa europea y una empresa sueca, y no solo eso que se haga un hueco, sino que es líder en su sector, pues es sorprendente. Tendría que ser un orgullo para los europeos, para los suecos, poder competir, pues eso, en un negocio donde está casi abarcado al 100% por o empresas estadounidenses o luego después los coreanos y los chinos, pero que se enfocan ellos sobre todo en el hardware, sobre todo pues en móviles, en ordenadores, en pantallas, en televisiones, pero lo que es los servicios más de la nube y de streaming o de software. En algunos países asiáticos hacen sus versiones del buscador, pues ya sabemos que Google no está en China y hacen sus versiones de diferentes software, pero a nivel mundial, lo que tiene más presencia son empresas estadounidenses y ahí está Spotify compitiendo de mano a mano y de hecho ganándoles la partida a otros servicios como YouTube Music, Apple Music, Amazon, no sé qué exactamente se llama Music o algo así. Los diferentes servicios de música de streaming de las grandes tecnológicas todavía no están en fiera competencia, pero todavía Spotify sigue siendo el líder. Entonces esta recesión, este recorte de personal, aunque son malas noticias, no tiene que sorprendernos porque estamos en una época de crisis global, crisis económica global, pero que está azotando sobre todo a las empresas tecnológicas. Este recorte de personal de Spotify puede sorprender porque parecen muchos trabajadores que habrá en la calle, pero es nada comparado con lo que ha ido pasando en estos meses anteriores con Meta, con Facebook, que ha echado a mucha más gente, con Amazon, etc. O sea que es un poco seguir la ola. Pues hay un problema, una crisis en las empresas tecnológicas, recortan gastos, recortan personal, es lo que tiene la recesión económica, y Spotify pues no se va a librar. Está jugando en este sector, está en esta economía y se ve perjudicado por la situación como los demás. El problema de estas tecnológicas es que para competir, innovar e ir hacia adelante, apuestan e invierten mucho dinero en una serie de proyectos que pueden salir bien, pueden salir mal. Luego cuando sale bien, pues pegan el pelotazo, pues consiguen adelantar a su competencia durante un tiempo, unos años, pero si no va bien, toda esa inversión a proyectos, ese crecimiento no deja de ser ciertamente poco orgánico y especulativo. Es como funcionan las tecnológicas, ¿no? Dando tirones de investigación y desarrollo, pues apuestan por algo, puede salir bien, puede salir mal. En este caso, Spotify ha estado, por ejemplo, apostando por podcast, lo cual nos puede parecer bien o muy bien a los que somos podcasters, los que publicamos y editamos podcast, como yo, que Spotify impulse este medio que hasta hace unos años el podcast era un medio relativamente desconocido, aunque se llevan utilizando y se llevan oyendo podcast desde hace bastantes años, no había llegado a la población general o una era de conocimiento general hasta que hace relativamente poco las grandes empresas y medios de comunicación se han puesto a ellos. Con lo cual podríamos pensar, pues es bueno, ¿no?, que Spotify se meta en este tema. Y de hecho se ha gastado mucho, ha invertido mucho en traer personas famosas, celebrities, a que hagan podcast. Eso es una inversión, pagas a esas personas y esas personas, como tienen mucho tirón entre la población, son muy populares, pues entonces
traen a esas personas a los podcasts. Primero, pues a los podcasts de la gente que siguen, a los famosos, pero ya estás metiendo el concepto de podcast como un canal adicional de comunicación a las personas. Entonces Spotify ha invertido mucho en meter celebrities, pero claro, no para el concepto de podcast en general, sino para unos podcasts suyos, podcasts cerrados. Esto es un poco la noticia, estos recortes que ha hecho Spotify, pero que van a seguir. De hecho, para el mes que viene, para enero, va a echar a 1.500 empleados, pero en junio del año que viene planea echar a 200 más, pero es que en enero de este año ya había echado a 600, o sea que aunque haya salido la noticia, ¡ay va, sorpresa! A Spotify le va mal, entre comillas, o tiene que recortar en personal, es un proceso, ya había echado bastante antes y va a seguir echando, es un proceso gradual. Curiosamente, o no tan curioso, ha sido anunciar que echa tanta gente y las acciones de Spotify han subido como la espuma. Pero hoy no quiero hablar de economía, de bolsa, de acciones, de especulación. La idea de este episodio es un poco diferente. Mi valoración personal de esta noticia, cuando leí y luego después cuando leí un poco más que, bueno, pues esto ya estaba pasando de antes y iba a seguir pasando, mi pensamiento o mi opinión está un poco dividido. Por una parte, que una empresa sueca tan importante le vaya mal es malo para Suecia, es malo para el país, es malo para la confianza de la población y en última instancia es malo más o menos indirectamente también para mí, aunque solo sea de forma egoísta. Menos economía, hay una recesión económica, significa menos dinero para impuestos, lo que significa menos dinero para sanidad. De hecho, ya desde hace un tiempo se está hablando, no por esto de Spotify, sino porque bueno, hay una crisis económica en Europa y que también está afectando a Suecia, y esta recesión económica ya se está comentando que va a comenzar a afectar a la sanidad. Y es preocupante cómo se está planteando adaptar la menor economía o que va peor la economía con respecto a la sanidad. Cómo se plantean los recortes o la optimización de recursos los suecos es preocupante. No estoy diciendo que en España se esté haciendo mejor, pero la forma que tienen de hacer los suecos, menos polémica, menos conflictiva, no por eso deja de ser menos preocupante. Pero nuevamente, sobre la crisis económica y cómo puede afectar a la sanidad sueca, tampoco quería hablar en este episodio. Lo que me interesa de esta noticia de Spotify no es esto que he ido comentando, que han salido en noticias sobre todo estadounidenses y luego lo que se puede leer en español, que es una copia de las noticias estadounidenses, sino esta noticia en los medios suecos, en la prensa sueca, en la prensa digital sueca, dan esta noticia, pero con otros matices. ¿Qué es lo que descubres cuando lo lees en prensa sueca que no sale en los medios más internacionales? Pues que esta empresa, Spotify, no tenía convenio. ¿Os acordáis hace 2 episodios cuando estaba hablando sobre los convenios colectivos? Tesla, empresa estadounidense que no tiene convenio colectivo y cómo la huelga contra Tesla, todo eso, pues ahora tiene importancia. De hecho, en estas mismas noticias nombran a Tesla y a las huelgas y que Tesla, pues eso, está luchando por no tener un convenio colectivo, y es que a Spotify le pasaba lo mismo. Y le pasa todavía lo mismo. No tienen convenio colectivo. Y ahora pues explican, claro, si hubiera habido un convenio colectivo, estos despidos masivos sin justificación me refiero de, bueno, nos interesa cuadrar las cuentas para el último trimestre del año. Si echamos a eso 1.500 personas, pues las cuentas nos salen de esta manera. El consejo de administración ahora está contento y suben las acciones. Hemos hecho una inversión en celebrities, en famosos para que se vengan a hacer podcast aquí. No ha funcionado y esto lo pagan muchísimos trabajadores que igual no han decidido eso, que no tienen la culpa de que se haya invertido en famosillos a traer para los podcasts y que eso no esté funcionando. Para compensar esa inversión, pues entonces recortamos gastos, recortamos en personal. Si hubiera habido un convenio colectivo, pues muy probablemente, aunque Spotify quiera arreglar sus gastos, es probable que no hubiera podido hacerlo pues de esa forma. No tan de repente, no a tanta gente o no de forma tan injustificada. Entonces aquí hay una cierta negociación con los sindicatos a ver cómo se hace esto. Realmente los sindicatos no tienen un acuerdo que haya firmado la empresa donde pueden tener más fuerza y decir no, esto no lo puedes hacer. Bueno, la empresa puede hacer lo que quiera, con los sindicatos habrá una negociación,
pero al final la empresa tiene la última palabra en este sentido. Porque aquí en Suecia, por ley no hay finiquitos, y bueno, pues la empresa puede justificar un despido por eso, porque le va mal económicamente sin que llegue a bancarrota. Dice, bueno, tengo que ajustar gastos, echo a X personas. Y no es las personas que están echando, no es que lo hayan hecho mal, no tienen que demostrar que su trabajo no haya sido importante o hayan sido negligentes, no hace falta nada de eso. Para eso están los acuerdos colectivos, los convenios que la empresa no ha firmado. Y esto es lo interesante del tema, porque hace 2 semanas hablamos de una empresa estadounidense que quería imponer el modelo estadounidense aquí en Suecia y los sindicatos organizaron una huelga que está secundada por ese sector y sectores también afines porque es importante para los suecos imponer ese modelo estadounidense de recorte de derechos laborales y era importante obligar a las empresas a firmar esos convenios. Pero claro, aquí es otra cosa. Spotify no es una empresa estadounidense, es una empresa sueca y muy orgullosa de ser sueca, con su presidente, con su CEO sueco, suequísimo, y es pues eso, tan sueco como IKEA, como Volvo, digamos, es sobre todo cara al mundo, cara al exterior, pues es un poco ese modelo de éxito de el pensamiento o la forma de innovación de los suecos, ¿no? Que son líderes mundiales. Y sin embargo pasa esto. ¿Qué tienen que hacer para competir con las empresas estadounidenses? Pues lo que hacen es adoptar su modelo de trabajo. Entonces, para esto, sacan pecho de que es una empresa sueca, europea, y para eso se sienten muy suecos, y efectivamente son suecos, no es una empresa que la han fundado estadounidenses o hay un consejo y unos asesores que tienen una mentalidad estadounidense, anglosajona, que estén moviendo los hilos por detrás. No, son suecos, pero han decidido, para competir contra empresas estadounidenses y donde hay mucha competencia, adoptar el modelo estadounidense de, digamos, capitalismo extremo para poder competir con ellos. Y entonces se han asegurado de no firmar el acuerdo colectivo. Y claro, lo mismo que Tesla, pues tampoco lo ha firmado, pero son empresas estadounidenses. Y luego después de estar varios años un poco intentando los sindicatos presionar a Tesla para que firmaran, y como no han firmado, pues los sindicatos se han levantado de vía de guerra, porque estos eran extranjeros, estos eran estadounidenses imponiendo un sistema que no querían. Claro, con Spotify son suecos, entonces se han fiado de ellos. Los suecos no nos van a hacer la jugarreta, nos dicen, no hace falta firmar el acuerdo colectivo, el convenio, porque nuestras condiciones son mucho mejores que el acuerdo, y si firmamos el acuerdo es peor para el trabajador. Y pues eso, los sindicatos suecos, las autoridades, se lo han creído. Como son suecos, como son ellos mismos, pues no pensaban que iban a hacerle una jugarreta y al final ha pasado. De ahí el título de este episodio de hoy. Suecos, cara a la galería, y efectivamente son suecos, pero la forma de trabajar, la forma de entender el trabajo, pocos suecos han adoptado el modelo estadounidense y claro, cuando las cosas van muy bien, los años de crecimiento y tal, qué bonito, ¿no? El modelo, eso, capitalista, digamos de la burbuja. Pero cuando la burbuja estalla, pasa lo que pasa. ¿Qué pasará en el futuro? Los sindicatos se pondrán más en serio, intentarán, pues eso, obligar a firmar convenios colectivos también a empresas suecas y ya intentarán que no se la cuelen otra vez. Los mismos trabajadores, más que los sindicatos y todo eso, los mismos trabajadores ingenieros pues que estuvieron contratados por Spotify, que igual pues cobraban más dinero o sus condiciones parecía que eran mejores, pero peor aseguradas. Pues te podían ofrecer más dinero, más facilidades, pero por otra parte tenías menos seguridad laboral. Se dejaron engañar por esos cantos de sirena, por dinero, condiciones fáciles. Igual a partir de ahora el talento, los ingenieros de talento no se van a dejar engañar, ya no digo solo por Spotify, sino por empresas suecas que adopten el modelo estadounidense y entonces se pondrán más firmes. Pues no lo sé, pero claro, 1.500 ingenieros y personas de marketing y de ventas, trabajadores cualificados, con experiencia, que han sido despedidos, que son muchos, 1.500, como digo, en un país tan pequeño. Y no solo ellos, sino pues otras personas de su sector, aunque no trabajen para Spotify, bueno, pues al final, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tenías a remojar. Dice, que esto me puede pasar a mí, que es que las burbujas estallan y los viejos derechos laborales, la vieja forma de los suecos de ver cómo es el mercado laboral, pues igual tiene un sentido.
Cuando las cosas van muy bien nos olvidamos y adoptamos nuevos modelos extranjeros, pero cuando las cosas van mal te das cuenta por qué estaban esos derechos laborales. Y eso es lo que os quería contar. Una reflexión de una noticia que muy probablemente ya habíais oído, pero cuando lees en la prensa sueca, cuando ves un poco la valoración de los suecos, mira, no hay acuerdo colectivo, esto es lo que nos quería hacer Tesla. Si hubiera sido otra empresa sueca más de las habituales, con convenio colectivo, esto no se podría hacer. Al final, eso permite que lo de hacer balance de gastos y la importancia de las acciones que no bajen y tal, hacen que no tengan tanta importancia esos factores para la seguridad laboral. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos seguimos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.